Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes de ingeniería son sexys, porque la ciencia es atractiva y porque el conocimiento es agradable al progreso. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita multiplicar los dígitos diferentes de una cifra leída por teclado. Entonces supongamos que vamos a leer la cifra 1541. El resultado entonces será 20, o sea, el producto entre 5 y 4, ya que nos multiplicaría por 1, que es un dígito repetido. Pero en ese caso pues el 1 por cualquier producto al mismo número no afectaría, pero en el caso por ejemplo de 2542 se multiplicaría solo el 5 por el 4 y no el 2. Así para cualquier cifra. Entonces esto lo vemos entre las líneas 16 a 44 en una función llamada número, o mejor llamada ejecutar. Ahorita vamos a explicar entonces esta estructura de programación. Aquí rápidamente vemos este método que es el encargado de solucionar el problema. Básicamente vemos entonces 4 condicionales principales entre las líneas 18 a 31. Lo que hacen estas condicionales es hallar cada dígito de la cifra leída. Vamos a suponer que sea una cifra máximo de 4 dígitos. Entonces primero se captura el dígito de los miles, eso lo va a tener la variable C1, la variable C2 va a tener el dígito de las centenas, la variable C3 el dígito de las decenas y C4 tendrá la unidad. Entonces por ejemplo el 2540, entonces el 2000 será el 2, C1, el 5 será el de 540, o sea C2. El 4 será el de 40, C3 y el 0 será el dígito final. Y ya teniendo los 4 dígitos, simplemente se usan condicionales finales para saber que el dígito sea diferente a los demás y se lleve a una variable de producto. Por eso vemos en la línea 33, se compara C1 con las demás. Si es diferente a las demás, se puede multiplicar C1. Producto empieza en 1, luego se hace lo mismo con las variables C2, C3 y C4 que sea diferente a las otras para poder realizar el producto. Entonces para hallar cada dígito lo que se va a usar es la división, como vemos en la línea 19, 23 y 27. Se hace división por miles, por centenas y decenas. Supongamos el número 570. Para hallar 570 es una centena. Para hallar el 5 simplemente se divide 570 entre 100. Y para hallar el residuo se usa el módulo. Y con el residuo vamos a ir actualizando el resto. O sea, si el número es 2580, entonces con los miles será el dígito 2, el residuo será 580, luego el dígito de las centenas será el 5, el residuo será 80, luego el dígito de las decenas el 8 y el residuo será el 0, así se va actualizando el número hasta llegar hasta la última cifra. Por último se muestra el resultado. Entonces aquí vemos que esto se desarrolló usando programación orientada a objetos en Objective-C. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces cualquier problema de la vida real se puede solucionar usando la programación orientada a objetos. Es muy se usa mucho, por ejemplo, para almacenamiento de datos en bases de datos, crear clases. Si se va a almacenar información de un usuario, por ejemplo, de algún sistema, podrá existir la clase usuario que tenga como atributos el nombre, la edad, el teléfono, etcétera. Y como comportamientos, o sea, las funciones de esa clase usuario, entonces será cambiar
contraseña o actualizar datos, retornar determinados datos. En sí tendrá los comportamientos según la inteligencia del sistema, lo que se necesite. Y luego de tener la clase, entonces lo que se hace es crear objetos de esa clase. Si se crean 10 objetos de la clase usuario, se tendrán 10 usuarios diferentes. Un usuario accederá a la misma clase programada, pero son diferentes, ya que los atributos y los métodos o forma de orar será diferente. Entonces se reutiliza el código y a partir de objetos se accede a la clase. Entonces aquí vemos la solución en un programa de 56 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería permite importar funciones básicas. Sí, es una librería muy global de Objective-C. También se puede involucrar o importar librerías de C o de C++. Objective es compatible con estos lenguajes. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se declaran las variables globales o atributos y los comportamientos o funciones del objeto. Y en la implementación se programa la lógica de cada método declarado en la interfaz. O sea que en la implementación se programan los métodos y en la interfaz se declara toda la estructura del objeto. Y con esto se compone la clase. Entonces, veamos la interfaz. Entre la línea 6 a 8 va entre las directivas @interface y @end. Aquí indicamos el nombre de la clase, en este caso producto cifra diferente, seguida de 2 puntos, seguida de la clase principal NSObject. Y aquí vamos a declarar las variables generales o atributos o variables de instancia, como desee llamarles. La característica principal de estas variables es que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación, por ser variables globales precisamente. Entonces está en la astucia del programador saber qué variables pueden ser globales o cuáles pueden ser mejor variables locales de una función o método. Una variable local solamente se usa en la función, se declara para usarse en la función. En cambio, estas variables que se declaran globales pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Bien, entonces aquí se definió a manera pues didáctica las variables C1, C2, C3 y C4 de tipo entero. Recuerde que estas variables son las que van a tomar cada dígito de la cifra leída, y la variable producto, que va a ir acumulando entonces el resultado del producto de las cifras diferentes. Entonces en la línea 7 también vamos ahora a declarar los métodos de esta clase. Esta clase solamente va a usar un método llamado ejecutar. Entonces, para declarar un método se indica primero el nivel del método. Con guión indicamos que es un método de instancia. Luego indicamos el tipo de dato que retorna la función o método. Void indica que es un retorno vacío, o sea, no retorna datos. Luego la función, el nombre, ejecutar en este caso. Y por último irán los parámetros de entrada de la función. Cada parámetro irá separado por 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipos de dato y nombre de variable. En este caso solamente recibe una variable tipo entero, la función ejecutar, y la va a recibir en la variable llamada número. Con esto queda lista la estructura del objeto. Al compilar, entonces ya se sabrá el tamaño del archivo o la memoria reservada. Vamos ahora a programar los métodos. Entonces la interfaz ya quedó lista. Vamos a ver la implementación entre las líneas 10 a 45. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa toda la interfaz. Para poder programar un método, este debió haber sido previamente declarado. Hay un método especial que es llamado init. Este es el que vemos entre las líneas 11 a 15. Este método no es necesario declararlo. Este método es el constructor por defecto de cualquier clase. Este método se invoca cuando se instancian objetos de esta clase. Entonces en la línea 52 vemos que se invoca el método init. Entonces generalmente lo que hace un constructor es inicializar las variables de instancia de un objeto.
En este caso vamos a inicializar cada una de las variables declaradas en la interfaz a unos, ¿sí? La inicializamos a unos y ya con esto queda listo el constructor. Este constructor puede ser sobrescrito para que reciba parámetros también y no es necesario declararlo. Veamos ahora en la línea 16 a 44, como lo explicamos ahorita, el método ejecutar. Observe que este método tiene el mismo prototipo o encabezado a como fue declarado en la línea 7. Solo que aquí entre llaves va toda la lógica del mismo. Observe entonces que número recibe una variable que es enviada al invocar esta función. Esta función ejecutar es invocada desde la línea 53. Observe que se invoca el método ejecutar y se envía una variable llamada número. Puede tener otro nombre de variable. Lo importante es que aquí número recibe ese dato y se procesa con esta variable. Y ya con esto tenemos entonces lista la implementación y la interfaz también, por ende la clase producto cifras diferentes. Vamos ahora a crear objetos de esta clase para poder usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 47 a 56. El main es el método de inicio del programa, entonces entre las líneas 49 a 51 lo que se hace es pedir al usuario un número y almacenarlo en una variable de tipo entero llamada número, que es la variable que se va a enviar a la función. Vamos a instanciar el objeto, entonces línea 52, primero se crea un puntero, entonces de la clase producto cifras diferentes. Vemos que se nombra la clase, seguido asterisco y obj, obj es el nombre del puntero. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de la clase producto cifras diferentes, entonces lo instanciamos. Entonces vemos que se invoca a la función o método alloc de la clase de producto cifras diferentes. Con esto se reserva memoria dinámica para esta clase. Una vez reservada la memoria dinámica, entonces se invoca al constructor de esta clase init. Y con eso ya quedará listo el espacio de memoria de esta clase. Entonces obj apunta a un objeto de esta clase y ya se podrá usar la clase producto cifras diferentes. Entonces aquí solo se necesita invocar la función ejecutar que soluciona el problema. En la línea 53 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido del método o función a invocar, en este caso ejecutar, y enviamos los parámetros. Aquí solo hay que enviar un parámetro, una variable número. Observe que esta variable entonces se va a recibir en la línea 16 y se procesará entonces la lógica de esa función. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Por último, línea 54, relays es un método propio de del manejador de memoria de Objective-C y se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta función va a finalizar cada programa o automáticamente Objective-C también libera la memoria. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita multiplicar los dígitos diferentes de una cifra leída por teclado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, opinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.